Los pájaros marinos muy únicos e interesantes son los frailecillos. Tienen cuerpos pequeños y altos, con alas largas y fuertes. Sus cabezas con una capucha como la de un monje los hacen parecer monjes pequeños, convirtiéndose en uno de los sobrenombres dados a esta especie. Los frailecillos viven en el Océano Atlántico Norte, donde son la única especie de frailecillo que vive en la zona. Además, también son parte de la familia de Alcas o Alcidae, que son pájaros marinos del hemisferio norte que tienen la habilidad de nadar con sus alas. Sin embargo, aunque tienen patrones de plumas y habilidades de natación similares, los frailecillos y los pingüinos son especies diferentes. Los frailecillos viven en el continente ártico, mientras que los pingüinos viven en el continente antártico. Así que, aunque tienen muchas similitudes, los frailecillos y los pingüinos son especies diferentes. Los frailecillos tienen alas cortas que son perfectas para nadar. Batean sus alas mientras están en el agua para empujar su cuerpo hacia adelante mientras usan sus patas para controlar su dirección. Las plumas impermeables que tienen los frailecillos les permiten flotar en el océano por periodos más largos de tiempo. Además, los frailecillos pueden sumergirse hasta una profundidad de 60 metros durante 2 minutos para maximizar sus posibilidades de atrapar peces, tanto para ellos como para su descendencia. Esta habilidad es muy útil para que los frailecillos sobrevivan y cumplan sus necesidades nutricionales en un ambiente marino difícil. Como un pájaro marino que se alimenta de pequeños peces, los frailecillos realmente nadan usando sus alas como lo hacen al volar. Por supuesto, además de ser utilizadas para nadar, los frailecillos también usan sus alas para volar. Esta es la principal diferencia entre los frailecillos y los pingüinos, que no tienen la habilidad de volar. Además, las alas cortas y anchas que poseen los frailecillos son muy adecuadas para nadar en el agua, mientras que los pingüinos tienen alas más largas y más gruesas que son más adecuadas para nadar bajo el agua. Así que, aunque ambas son especies de pájaros marinos, los frailecillos y los pingüinos tienen habilidades muy diferentes en términos de natación y vuelo. Los frailecillos tienen un pico grande y único, con el que pueden llevar hasta 12 pequeños peces a la vez. Además, los frailecillos también tienen una parte muy áspera al final de su lengua. Esta lengua puede servir para sujetar peces, así como empujar los peces hacia la boca afilada, donde se almacena su presa mientras continúan cazando peces. Esta habilidad ayuda a los frailecillos a llevar hasta una docena de peces para llevarlos a su descendencia. Se sabe incluso que hay un frailecillo en Inglaterra que ha establecido un récord al llevar 62 peces a la vez en su pico. La habilidad de los frailecillos de llevar muchos peces a la vez es una de las ventajas poseídas por esta especie, en la búsqueda de alimento en un ambiente marino difícil. A diferencia de la mayoría de las especies de pájaros, los frailecillos no regurgitan alimento para su descendencia, prefieren alimentar a su descendencia con presa recién atrapada. Esta capacidad de recoger peces también ahorra a los frailecillos la necesidad de hacer muchos viajes redondos para alimentar a su descendencia. Esto permite que los frailecillos se enfoquen más en encontrar alimento y proteger a su descendencia en lugar de volver constantemente al nido para alimentarse. Además, con esta forma de alimentación, la descendencia de los frailecillos también puede obtener una nutrición más saludable y fresca. Aunque tienen alas pequeñas, los frailecillos tienen una increíble capacidad para volar. Tienen que batir sus alas alrededor de 400 veces por minuto solo para mantenerse en el aire. Aunque esto puede parecer difícil, los frailecillos son realmente capaces de alcanzar velocidades de vuelo de hasta 88 km/h, lo cual no es poco.
De hecho, a veces incluso tienen que hacer vuelos largos desde sus nidos solo para buscar alimento. Así que no subestimes la capacidad de este pequeño pájaro de surcar los cielos. Los frailecillos tienen un increíble talento para volar. Aunque los frailecillos tienen una de las características más icónicas entre los pájaros marinos, sus picos de rayas de colores brillantes, es importante tener en cuenta que esta característica solo es visible durante la temporada de reproducción. Durante el resto del año, cada frailecillo muda todas las marcas de colores y negras alrededor de sus ojos en su pico. Los frailecillos normalmente pasan 8 meses del año cazando peces en el mar abierto del Atlántico Norte, subiendo y bajando en las aguas agitadas. Afortunadamente, los frailecillos tienen plumas gruesas blancas y negras que los ayudan a mantenerse calientes en las regiones extremadamente frías del lejano norte. Los frailecillos tienen una increíble capacidad para sobrevivir en entornos tan extremos. Después de pasar el otoño y el invierno en el mar, los frailecillos del Atlántico volverán a las áreas costeras en la temprana temporada de reproducción a finales de la primavera. Los frailecillos son animales monogámicos que viven con la misma pareja durante hasta 20 años. También son animales de larga vida, a menudo viviendo más de 2 décadas. Los frailecillos son conocidos por sus fuertes lazos de pareja y se emparejan para toda la vida. Los frailecillos anidan en colonias que constan de miles a millones de individuos, especialmente en acantilados cubiertos de hierba. Aunque parecen amistosos y viven juntos en la tierra, los frailecillos son realmente pájaros solitarios en el mar. Excavan agujeros en la tierra para colocar sus huevos blancos, que es el único huevo que será incubado por el padre en un año. Ambos padres compartirán las tareas de incubación durante 36 a 45 días. Después del nacimiento, ambos padres frailecillos compartirán la responsabilidad de alimentar al polluelo frailecillo hasta que crezca a la edad adulta. Después de aproximadamente 6 semanas, el joven frailecillo estará listo para dejar la costa y no volver a la tierra durante varios años. Los frailecillos tienen la capacidad de sobrevivir en entornos extremos, especialmente con la ayuda de sus plumas gruesas blancas y negras que los ayudan a mantenerse calientes en las partes más septentrionales de la Tierra. Se estima que actualmente hay aproximadamente de 4 a 5 millones de parejas de frailecillos que se reproducen en el mundo, de los cuales el 60% se reproducen en Islandia. Esto significa que Islandia es el hogar de más de la mitad de la población total de frailecillos. Cada abril, un gran número de frailecillos descienden al país para reproducirse, lo que convierte a Islandia en uno de los mejores lugares del mundo para visitar. Los meses de verano de mayo a agosto son los mejores para verlos, y después de eso regresan al mar para navegar durante la temporada de invierno.